Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y seguimos aquí en una jornada maratoniana más en la 28ª edición del Festival de Málaga. En este es el legado de Quinótico, por el que se va a pasar todo lo mejor, todo el talento nacional e internacional de este festival. Hablando de talento, tenemos ahí a Sole de la Rosa, que nos va a cortar jamón durante todas las entrevistas que vamos a tener estos días. Pasado esto, hablando de talento, recogiendo un poco la palabra de todo lo que se va a acercar a la Costa del Sol durante el Festival de Málaga, tenemos aquí al equipo, parte del equipo que será mucho más numeroso de 8. Empiezo por lo que tengo más cerca. Javier Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz de estar aquí, ya de que la gente pueda ver nuestra peli. Ana Rujas, que repites con Quinótico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy nerviosa y muy emocionada por hoy. Bienvenida. Y bueno, tenemos a Julio Medem, ¿qué tal? Director de 8, ¿cómo estamos? Pues también nervioso, pero con nervios, pues vamos a decir, buenos, los buenísimos. Los nervios que hay que tener, que son de excitación y de expectación positiva. Empiezo contigo, Julio, por dos aspectos. Primero, si te gusta escuchar qué se está diciendo, qué se está escribiendo, qué se está opinando de la película. Y dos, ya cuando vayamos por ahí, el tema de dónde viene esta idea tan buena. Ahora explicamos la idea en sí. O sea, primero... Sí, no me gusta nada saber qué se está diciendo. Perdón, no suelo leer nunca. No sé por qué. Al principio sí, pero llegó un momento en que me agobié al leer, al escuchar, porque entonces tomaba no sé, digamos que me pareció algo que me estaba haciendo unos ruidos que no me gustaban. Y entonces ya no leo nada, no leo ni lo bueno ni lo malo, o sea, no leo nada. Pero ya está, pero yo respeto y entiendo que lo que va a salir es bueno, porque hoy hemos tenido una mañana de entrevistas, es que yo estaba sintiendo que las sensaciones eran buenas, que la película gustaba a los que ya la han visto y me preguntaban sobre ella. ¿Y de dónde sale la película? Pues, claro, no es fácil en el sentido de que no parece que la película es lo que te voy a decir ahora, de inicio. Y es que yo quería contar qué ocurre entre dos personas, cuál es el hilo invisible que puede unir a dos personas de por vida, sus destinos de por vida, cuando han nacido, por ejemplo, en dos pueblecitos cercanos, el mismo amanecer, son Octavio y Adela. Yo empecé escribiendo realmente el capítulo 1, que es cuando nace Octavio. Su padre agobiado porque ella no está bien, pues sale corriendo del pueblo y entra del pueblo de abajo. Y entonces entramos por la ventana. Yo escribí realmente que entráramos por la ventana. De ahí está la madre de Adela. Y vemos cómo nace Adela. Yo a partir de ahí descubrí, bueno, me fijé en que había escrito un 8. Tenía forma de 8, un bucle que era Octavio, un cruce, Adela. Y dije, bueno, y sí, ahora voy a contar realmente cómo puede ser el destino de estos personajes, partiendo de que van a ser 8 capítulos y cada uno con forma de 8, en el sentido de que es un poco la energía invisible que les mantiene atraídos, pero a la vez separados, porque ellos no se ven, ellos tardan mucho tiempo en darse cuenta de que existe el otro, mucho tiempo. Hablando de ese 8, lo vamos a explicar un poco para la gente que no conozca la película, porque está estrenando, se está viendo, se está conectando con el público por primera vez. Son 8 capítulos que, digamos, explican la historia de las dos Españas. De hecho, comienzas con ese poema celebrísimo sobre que una de las dos, estás condenado a que una de las dos te hiele el corazón. Te hiele el corazón. Entonces, recogiendo lo que me decías, Julio, sobre el hilo invisible, pues a los dos extremos de ese hilo, quería ir con Javi y con Ana. ¿Cómo lo habéis preparado desde el punto de vista más práctico? Porque no quiero hacer tampoco spoilers, pero la película juega mucho con los planos secuencia, juega mucho con una preparación técnica que se suma, obviamente, a la emotiva, a la interpretativa. ¿Cómo ha sido esta parte primero, la de las coreografías, quizá? Pues con mucho trabajo, mucho trabajo para poder sacarlo. Nosotros tuvimos muchos ensayos, afortunadamente, y estuvimos ensayando no en las localizaciones naturales, pero sí con plantado en el suelo con cinta. Con cinta blanca, sí, con cinta blanca los espacios a tamaño real. Es decir, si aquí hay una ventana, pues hay una ventana. Si aquí hay una puerta, una puerta. Y estuvimos ensayando ahí, moviéndonos con toda la libertad para cuando llegáramos al set natural, que iba a ser un gemelo de lo que nosotros estábamos haciendo, pues ya tuviésemos muchísimo trabajo adelantado. Y eso nos vino muy bien. Y bueno, luego pues la coreografía es un gran baile entre un montón de personas que todo el mundo hace un acto de generosidad para ceder parte de tu espacio para que todo el mundo pueda desarrollar su trabajo.
Y se consiguió y se hizo y bailamos todos y Ana y yo y los demás compañeros conseguimos el espacio necesario para poder contar con verdad esta historia. ¿Se puede casar eso, Ana, con estar pendiente, digamos, un poco más a lo vuestro, a lo interpretativo, a dejar la piel en la película? Uy, sí, sí, o sea, también el trabajo que hicimos con Julio fue un trabajo muy, muy específico de lo que no se contaba en esos 10 años que van pasando de capítulo en capítulo, el background de los personajes. Bueno, Julio, cuando trabajas con Julio, cuando trabajamos contigo, hay algo que se transmite o sea, una mirada sobre Adela que él tenía y que yo necesitaba entender y compartir con él, ¿no? Y él fue muy generoso a la hora de, bueno, es que, o sea, me entregó todo para que para entender un poco el alma de Adela, porque yo creo que hay algo de la peli que tiene que ver no tanto con por supuesto, el equipo de caracterización, maquillaje, peluquería, que es brutal lo que hacen en la película y que nos han ayudado a hacer casi el 60% del trabajo, ¿no? Y la otra parte, yo creo que Julio a mí me transmitía mucho el alma de que Adela tenía que tener hasta el final en esos 8 capítulos. O sea que más allá de que físicamente fuéramos cambiando y que hubiera, obviamente corporalmente también hubiera una evolución y un trabajo, había algo que siempre se mantenía, que era ese alma de los dos personajes. Y eso a mí me ancló mucho. Antes que hablabas de algo más práctico, pues por ejemplo eso es algo que a mí me anclaba mucho, esa búsqueda de Adela, de la libertad que la busca hasta el final. Julio, claro, al hablar de las dos Españas hay una idea que recorre el cine español y se resume quizá en una palabra tan tóxica como equidistancia. Entonces quería preguntarte, ¿se puede trascender esa equidistancia? ¿Hay que abrazarla de algún modo más pragmático? ¿Cómo has trabajado tú eso en la película? Claro, equidistancia aquí puede resultar un poco paradójico, porque lo que yo estoy pretendiendo contar es la vida de Octavio y la vida de Adela. Me da igual, cada uno, lo que ocurre es que cuando son niños de 8 años, en el capítulo 2, en la Guerra Civil, cada uno está en un bando, sus padres están en un bando, ocurre una tragedia, me interesa mucho la tragedia que ellos sufren, que también sufre ella luego en la posguerra, y se queda la tragedia en ellos, y yo estoy contando cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, claro, al final son 90 años, en 8 ratos, 8 planos secuencia. Y contando el paso del tiempo, contando que justamente por el paso del tiempo detrás de ellos transcurre España. Yo digo detrás siempre, no delante. Por eso las dos Españas, bueno, fundamentalmente son Octavio y Adela recorriendo sus propias vidas con su trauma que viene de la guerra civil, por supuesto, de la posguerra. Y entonces lo que ocurre es que en un momento dado, bueno, pues sí que a partir de un momento podría entonces pensarse que se repite el ciclo, podríamos volver a una especie de estado de preguerra, digamos, psicológico, político, parecido al que estamos ahora, pero lo que entonces yo planteo casi como un deseo es que haya lo que yo llamo la ceremonia del perdón. Hay un perdón y hay que saber pedir perdón y saber perdonar, y a partir de ahí digamos que allano el camino hacia el amor. Entonces me meto en un sitio en el que ya no, claro, ¿cómo puedes pensar que las dos Españas se enamoren de esa manera tan total, en el sentido de que lo mejor que les ha pasado en la vida es encontrarse finalmente en sus vidas, ¿no? Esa historia de amor tardío creo que está entre lo más emocionante que yo he hecho nunca. Pero luego está la paradoja de que ellos están así, están viviendo enamorados, pero tenemos en ese cumpleaños, por ejemplo, estamos separándonos de ellos cuando la familia está brindando porque han cumplido 90 años, llegamos a la bisnieta y a partir de ahí se escenifica de pronto una disputa familiar muy fuerte que nos puede recordar que realmente en la realidad sigue ese estado de preguerra muy feo y tal, pero ellos están fuera de ahí, están fuera, con lo cual yo no hablo de equidistancia porque estoy con ellos dos, pues, equidistancia, pero yo defiendo y quiero y amo profundamente a Octavio y también a Adela, y los defiendo. Entonces, bueno, cada uno en su vida pues ha pasado lo que ha pasado y viene de donde viene, y yo estoy contando cómo realmente, pues con todo el respeto del mundo, estoy contando finalmente que consiguen enamorarse, ¿no? Y yo propongo entonces que hay una reflexión también emocional de la política. Entonces lo llevo a un sitio
que es inviable seguramente, o es inesperado, o que no hay esperanzas de que ocurra ni siquiera el perdón. Totalmente. La última, antes de que os arrastren, porque tenéis que llevar una agenda apretadísima, quería ir con Ana y con Javi sobre, claro, antes hablábamos desde lo personal, desde dónde la buscáis, cómo es vuestra dinámica, cómo encontráis esos, además es que son puntos distintos de cada vida, cómo reconectáis de capítulo en capítulo, es un poco la pregunta. Claro, nosotros hicimos una de las cosas más enriquecedoras es trabajar lo que no está escrito en el guión, es decir, lo que está escrito en el guión, lo que va a estar entre la acción y el corte. Aquí tú ves la vida de dos personajes desde que nacen hasta que tienen 90 años. Es el mismo personaje, existe una lógica, pero existe una lógica por el trabajo que hemos hecho entre medias, es decir, desde los 40 hasta los 60 tú has dejado a los personajes que ha ocurrido algo. Nosotros hemos ya trabajado ese algo. Pero es que también hemos trabajado lo que no ocurre, lo que pasa cuando tienen 40 y muchos, 50 y pocos, 50 y muchos, y cuando vuelven a aparecer, ves a un personaje conocido, evolucionado, con que el conflicto que tú le dejaste anterior ya está masticado, que han pasado cosas que tú no has visto, pero que nosotros hemos trabajado, y ves a alguien más maduro. Creo que por ese trabajo llegamos a hacer 90 años, es decir, por todo lo que le ocurrió en la periferia de la película. Y creo que eso fue un trabajo entre todos de búsqueda para intentar encajar unas piezas del puzzle, con lo cual hemos hecho un trabajo brutal que yo nunca había hecho, lo había hecho, pero mucho más chiquitito, y hemos construido, porque corríamos el riesgo de hacer 8 personajes distintos. Claro. Y no es así. Hemos hecho 2 grandes personajes desde que nacen hasta el final. Y me parece que es precioso y muy difícil. Yo creo que hay algo de que a mí me atravesó profundamente de lo que es la historia de nuestro país, que intrínsecamente cuando te estás interpretando hay algo que estás, bueno, hay una responsabilidad, un compromiso con lo que va, con una mujer que ha vivido todo eso, ¿no? Como pueden ser mis abuelas, mis bisabuelas, o sea, hay una parte, ¿no? Entonces yo creo que hay una, o sea, lo rescato porque me parece una cosa que fue bastante mágica, que sucedió en la ceremonia del perdón, que Julio también propuso hacerlo de una manera como casi a modo de una constelación familiar, no sé si fue, pero pasó algo así, ¿no? Y como que hay algo de la interpretación de esto, o sea, cuando estás encarnando algo así, que hay algo que tiene un peso que va más allá de lo tuyo, ¿no? Sino que estás contando una historia que que es nuestra historia de alguna manera, y lo de atrás, y lo traes al presente. Entonces esto a mí no sé, como que había un compromiso, o sea, estaba interpretando algo que tenía que ver con más allá de mí. Sí, además tu personaje tiene una evolución muy interesante. Tú pasas un momento, primero todo el trauma del inicio, luego estás no felizmente casada, digamos, estás viviendo ahí una contradicción, se supone que deberías ser beata, y luego ya tienes una etapa en tu vida de madurez, una etapa en la que ya te conviertes en una especie de mujer sabia, escritora, novelista. Entonces, hay algo también en mí, quiero decir, como autor, como yo a partir de ella me parecía muy interesante que quien descubriera realmente la silueta invisible del número 8 que les tiene a ellos conectados fuera ella, a través de esa novela que supuestamente, claro, enciende y remueve conciencias en toda España, ¿no? Y ahí sí que estamos también tocando un poco con el hecho de que habría que remover conciencias y... Bueno, pues Julio Medem, muchísimas gracias. Ana Rujas, muchísimas gracias. Vale. Javier Rey, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Suerte con todo lo que venga, que ya sé que va a ser un recorrido bastante largo. Nosotros vamos a seguir aquí en Quinótico, en la 28ª edición del Festival de Málaga, con todo lo que dé de sí el festival. Ya sabéis, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.